Ahora sí, buenos días con todos. Bienvenidos a esta nueva edición de los Empecemos Entendiendo Webinars, en esta ocasión octubre de 2022. Un gusto tener al equipo de Essentia. Diana González nos va a acompañar el día de hoy para esta apertura de los webinars con esta ponencia, Ley de Plásticos de un Solo Uso en Colombia, posibles impactos y alternativas sostenibles para una sustitución gradual. Una pequeña presentación de Diana. Diana González es ingeniera de normatividad de Essentia. Ella es ingeniera química de la Universidad de América, especialista en procesos de transformación del plástico al caucho de la Universidad EAFIT. Antes de darle la palabra a Diana, recuerden que ustedes pueden realizar sus preguntas, consultas a través del chat de esta ponencia, y en su debido momento, en la sección de preguntas y respuestas, se las vamos a transmitir a Diana. Sin más, Diana, un gusto que nos acompañes el día de hoy. Te cedo la palabra y bienvenida. Muchas gracias, Alejandro. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por unirse a este espacio. El día de hoy queremos comentarles acerca de la Ley de Plásticos de un Solo Uso que recientemente fue aprobada en Colombia. Se aprobó el 7 de julio del 2022. Entonces es un tema que nos parece supremamente relevante y queremos compartir con ustedes tanto la ley como algunas apreciaciones que tenemos. Entonces, entrando ya en materia, primero veamos un contexto previo a lo que fue el desarrollo de la ley. En el 2016, mediante una ley de reforma tributaria, se incluyó el impuesto a las bolsas plásticas en Colombia. Desde entonces ya estábamos como mirando esas alternativas para ir como desincentivando un poco el uso de plásticos. Entonces se empezó como con esta reforma tributaria. En 2018 entró en vigor la resolución 1407, que es la que reglamenta la gestión ambiental de los residuos de envases y empaques de papel, cartón, plástico, vidrio, metal, y se toman otras disposiciones. Es lo que conocemos como la REP, la responsabilidad extendida al productor. En 2020 se hizo una modificación específica, algunos puntos de esta resolución, mediante la resolución 1342. Mediante la ley 1973 del 2019, se regularon y se prohibieron el ingreso, comercialización y uso de bolsas y otros materiales plásticos en el departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Estas son las islas que quedan al norte de Colombia, que fueron unos de los primeros en regular el tema de ingreso de plásticos a la isla. Con la resolución 1558 de este mismo año, también se expidió la resolución que prohíbe el ingreso de plásticos de un solo uso en las áreas de sistemas de parques nacionales naturales de Colombia. Entonces, hoy día están vigentes, y si vamos a algunos de estos lugares, debemos tener presente que está prohibido que llevemos artículos plásticos de un solo uso. También se gestionó, el Ministerio de Ambiente gestionó un plan, se llama el Plan Nacional para la Gestión Sostenible de los Plásticos de un Solo Uso. Este fue en 2021. Tiene como objetivo establecer las herramientas para implementar una gestión sostenible del plástico, teniendo en cuenta la producción y el consumo responsable y la protección de los recursos naturales. Este plan establece algunas metas para el 2023, para el 2025, para el 2030, unas metas graduales, y digamos que todo esto fue la base para lo que hoy tenemos ya aprobado como ley de plásticos de un solo uso. Como estos, se hicieron más de 20 propuestas legislativas previas a la ley, muchas regionales, distritales, y finalmente se pudo como consensar en una ley nacional. Bueno, la ley a la que hacemos referencia es la ley 2232 del 2022. Como les mencionaba, esta fue ya firmada, ya pasó a sanción presidencial desde julio del 2022. Pero previo a esto fue un trabajo enorme para llegar a consensos. Hubo un trabajo con bastantes
áreas del gremio, agremiaciones de plásticos, empresas industriales, recicladores, legisladores. Se tuvieron muchísimos debates, muchísimas ponencias y resultamos finalmente con el documento que les voy a presentar a continuación. Entonces, para empezar, algunas definiciones relevantes que consideramos para tener en cuenta en este momento. El primero es, ¿qué son plásticos de un solo uso? ¿Qué se considera como plásticos de un solo uso? Entonces, son aquellos productos plásticos que no han sido concebidos, diseñados o introducidos en el mercado para realizar múltiples circuitos, rotaciones o usos a lo largo de su ciclo de vida, independientemente del uso repetido que le otorgue el consumidor. Estos plásticos de un solo uso son diseñados para ser utilizados una sola vez y con un tiempo de vida útil corto. Este tiempo de vida útil es como el promedio de tiempo de su utilización. Otra definición relevante para este contexto es alternativas sostenibles. ¿Qué es una alternativa sostenible? Son los materiales que no son de plástico, que pueden ser reutilizables, que son biodegradables o aquellos plásticos biodegradables en condiciones ambientales naturales. Bueno, esto debe ser reglamentado para el reemplazo progresivo de plásticos de un solo uso. Eso es lo que busca la ley. También aquellos productos que son elaborados de materiales plásticos reciclados y que pasen por un proceso de reciclaje efectivo o se encuentren sometidos a metas individualizadas por tipo de producto y o polímero, establecidos en un marco de responsabilidad extendida al productor, que ya vamos a hablar más adelante de esto. Y bueno, otra definición importante, biodegradabilidad, es la capacidad que tiene una sustancia o producto para desintegrarse y descomponerse por la acción de microorganismos en elementos que se encuentran en la naturaleza, por ejemplo, CO2, agua y biomasa. El plástico biobasado es el polímero sintético, pero que a diferencia de los plásticos tradicionales que vienen de origen fósil, del petróleo, estos son originados a través de materia orgánica. Tenemos también los plásticos oxodegradables dentro de las definiciones. Estos son materiales plásticos que incluyen algún aditivo que mediante oxidación o algún otro mecanismo provocan la fragmentación del material plástico en microfragmentos o su descomposición química. Y finalmente los productos plásticos reutilizables son aquellos que están hechos total o parcialmente de plástico y que han sido concebidos y diseñados para utilizar varias veces y su ciclo de vida es mucho más largo que lo que llamamos plásticos de un solo uso. ¿Listo? Entonces, ¿qué prohíbe la ley? La ley prohíbe 14 ítems que ya vamos a entrar más en detalle y estos 14 ítems no podremos introducirlos en el mercado, ni comercializarlos, ni distribuirlos en el territorio nacional. ¿Esto qué implica? Que sí se puede hacer exportación. Para exportar, no, la ley no contempló la prohibición, pero sí para toda la comercialización en el territorio nacional. Tienen unos periodos de transición. Si bien la ley fue aprobada ahorita en 2022, hay algunos artículos que entrarán en vigencia de prohibición en 2 años y otros en 8 años, que ya los vamos a ver más al detalle. Entonces, ¿qué es lo que prohíbe esta ley? Entonces, ¿cuáles son los que deben desaparecer en 2 años? Entonces, tenemos las bolsas de punto de pago. Esas son las que utilizamos normalmente cuando vamos a mercar, vamos a un supermercado y las usamos para embalar o cargar o transportar paquetes, mercancías. Y aquí hay una pequeña excepción y no entran en la prohibición aquellas bolsas que llevamos que son reutilizables o de uso industrial. Entonces las bolsas que, por ejemplo, de polipropileno, de tela no tejida, que usamos muy frecuentemente para hacer mercado, que las llevamos desde la casa, esas no estarían prohibidas. Estarían prohibidas las que dan en el punto de pago normalmente. Tenemos también aquellas bolsas que se utilizan para embalar periódicos, revistas, publicidad, facturas, e incluso utilizadas en lavanderías. En Colombia es muy frecuente que
cuando llevamos la ropa a la lavandería, nos la devuelven lavada y planchada y cubierta con una bolsa plástica. Esto entraría, ya estaría prohibido y entraría a su vigencia en 2 años. Tenemos también como prohibición los rollos de bolsas vacías, esas que son las que encontramos en las superficies comerciales y que tomamos para embalar, cargar, transportar paquetes o mercancías a granel, llevar alimentos a granel. Por ejemplo, que vamos a llevar la fruta, entonces tomamos de ahí la bolsa, ponemos nuestra fruta, esos rollos quedarían prohibidos en 2 años. Aquí también hay una excepción, no estarían incluidos en la prohibición aquellas bolsas que se usan para empacar productos de origen animal crudo. Esa sería como la excepción ahí. Tenemos también en la prohibición todo lo que son mezcladores, agitadores y pitillos. Tenemos también aquellos soportes plásticos para bombas de inflar y soportes plásticos para los copitos de algodón o estos hisopos flexibles que tienen puntas de algodón. Esos artículos quedarían prohibidos en 2 años. Entonces, para 2024 ya no deberíamos tener estas aplicaciones en plásticos tradicionales. ¿Qué debe desaparecer en 8 años? En 8 años, los envases o empaques, recipientes, bolsas, etcétera, que contienen líquidos no preenvasados, van a quedar prohibidos. Estos son muy utilizados sobre todo para entregas a domicilio. Entonces quedaría prohibido. También tenemos todo lo que son cubiertos, platos, bandejas, cucharas, tenedores, vasos, incluso guantes para comer. También entran en la prohibición de 8 años. También están los confetis, manteles, serpentinas, todo esto debe desaparecer de plásticos tradicionales. Tenemos envases, empaques, recipientes para llevar comida o alimentos no preenvasados. Esto también es muy usado en domicilios. Láminas para servir, empacar, envolver o separar alimentos de consumo inmediato también quedan prohibidos. Mangos para hilo dental o portahilos dentales también entran en esta vigencia de 8 años. Hay estas envolturas que se utilizan, esos empaques o cualquier recipiente en el cual ponemos frutas, verduras, tubérculos, etcétera, que en su estado natural tienen cáscara, entonces quedaría prohibido. Por ejemplo, no sé, una mandarina. La mandarina tiene su propia cáscara, entonces queda prohibido que esa mandarina la pongamos en un recipiente plástico. Por acá. Y también los adhesivos, etiquetas o cualquier distintivo que se fije en los vegetales. Todo esto debe desaparecer en 8 años. Respecto a los pitillos que veíamos en la parte superior que deben desaparecer en 2 años, hay una excepción en esta ley. La excepción corresponde a los pitillos que están unidos a envases de hasta 300 mililitros. Estos se les amplió la vigencia a 8 años solamente de este artículo, que vayan en envases de hasta 300 mililitros. Después de 8 años también tienen que desaparecer. Y hay algunas excepciones que nos contempla la ley. Entonces, ¿cuáles son algunas de estas excepciones? Todos los implementos que se usen para propósitos médicos, bien sea por asepsia, por higiene, por personas que con alguna capacidad especial que requieran estos artículos, están exceptuados de la ley. También están exceptuados todos aquellos empaques que se utilicen para residuos biológicos, residuos químicos y aquellos productos químicos que presenten riesgo para la salud humana o al medio ambiente por medio de la manipulación, estarían exceptuados también. Empaques de productos alimenticios de origen animal también quedan exceptuados. Así como algunos alimentos o insumos húmedos elaborados o preelaborados que por razones de asepsia o inocuidad deban, digamos, que tener esta protección del empaque plástico. También tenemos como excepción aquellos empaques que estén producidos 100% con materia prima reciclada
de material post-consumo nacional. Aquí es importante hacer una aclaración. Digamos que los materiales que entran en esta excepción son aquellos que están hechos con post-consumo. El postindustrial, el retal que sale del mismo proceso de fabricación, no contaría como material reciclado, sino que tiene que ser post-consumo, aquel que ya fue al mercado, ya fue utilizado y lo estoy reincorporando nuevamente y aprovechando. Estarían en las excepciones. También hay otra excepción que nos habla de aquellos sustitutos en los cuales mediante un análisis de ciclo de vida se demuestre que tiene más impacto que el usado actualmente. Entonces, si vamos a implementar un sustituto, pero su impacto ambiental es mucho mayor, entonces se podría seguir usando el material tradicional. Y bueno, acá son algunas de las excepciones relevantes que nos pone, digamos, que la ley, que tenemos estas alternativas. Bueno, aquí son algunas disposiciones también relevantes que queremos compartir con ustedes. Por ejemplo, el uso de plásticos OXO bio. Veíamos en las definiciones que estos plásticos son los que se le agrega algún aditivo que permita la microfragmentación del plástico. Esto queda prohibido también. Y esa prohibición tiene vigencia de 8 años. Entonces, para tenerlo en cuenta en toda la implementación de la ley. También nos habla de un plan de reconversión productiva y adaptación laboral. Entonces, el gobierno nacional debe reglamentarlo, tiene un periodo de 18 meses, para hacer toda la formulación de este plan de adaptación laboral y reconversión productiva para esa sustitución de productos plásticos de un solo uso por alternativas sostenibles, que en términos de esta ley permite a los trabajadores y a las empresas adaptarse a las disposiciones contempladas en este mismo documento. Entonces, esos periodos de 2 años y de 8 años son para hacer todo este paso gradual a nuevas alternativas. La ley también nos habla de un reglamento técnico de etiquetado. Entonces, el gobierno nacional también deberá hacer un reglamento específico para definir cómo se va a cumplir con este reglamento técnico, pero lo que sí pide la ley es que debemos informar la gestión adecuada de los productos por parte del consumidor, el impacto ambiental negativo que pueda generar su inadecuada disposición final, el contenido de plásticos de productos, condiciones de reciclabilidad y los demás que determine el gobierno. Entonces, digamos que como ya está aprobada la ley, ya en los pasos siguientes son en todos esos capítulos que el gobierno debe reglamentar de forma como más detallada. Se está trabajando con los gremios, con la industria, haciendo propuestas de cómo es la mejor forma de reglamentar todos estos aspectos. Hay un capítulo también en la ley que se articula con la responsabilidad extendida al productor. Ya hablamos un poquito más al detalle de eso. Primero quiero comentarles acerca de las alternativas sostenibles con un enfoque en la economía circular. Entonces, ¿qué nos dice la ley? La ley dice, bueno, aparte de las excepciones que ya mencionamos al principio, hay otra forma también en la que podemos, digamos que, exceptuar el uso de estos materiales. ¿Cómo es? Mediante algo que llamaron acción 100 o acción 110. ¿Qué quiere decir esto? La acción 100 es cuando el fabricante recupera y aprovecha el 100% del plástico puesto en el mercado, de su propio tipo de producto o de un producto realizado con el mismo polímero o mezcla de polímeros. Entonces, para poner números prácticos, si yo pongo en el mercado 10 toneladas de material plástico, por ejemplo, polipropileno, bien sea en envase, en recipientes, en bolsas, en lo que sea, yo debo recuperar el 100%, es decir, esas 10 toneladas y aprovecharlas. No necesariamente aprovecharlas significa volver a hacer la misma botella, la misma recipiente, la misma bolsa, pero sí aprovecharlas, demostrar que la estoy aprovechando.
Si demuestro ese aprovechamiento, entonces puedo acogerme a la acción 100. Si no, entonces la otra alternativa es recuperar y aprovechar por lo menos el 50% del plástico puesto en el mercado de mi mismo producto. Entonces, para el caso del ejemplo, si puse 10 toneladas de polipropileno en el mercado, recuperar por lo menos 5 y aprovecharlas, y adicionalmente recuperar un 60% de otro material. Entonces, si mi material fue polipropileno, recuperé 5 toneladas, el 50%, pero además debo recuperar 60% de otros materiales, polietileno, qué sé yo, poliestireno, lo que sea. Por eso se llama acción 110. Entonces, porque es la suma del 50% que yo recupero de mi material más el 60% que tengo que recuperar de otro y aprovecharlo. Entonces, no es solamente recogerlo, sino darle un nuevo uso. Es lo que contempla como esta alternativa sostenible. ¿Cuál es el punto aquí a tener en cuenta? Que no aplica para todos los artículos que veíamos en la prohibición, sino solamente para aquellos que su vigencia entra en rigor en 8 años. Entonces, son aquellos que veíamos de bolsas o empaques para alimentos que no son preempacados, para las etiquetas que van en las frutas, en las verduras. Esos son los que veíamos en la segunda parte que se prohíben en 8 años, son los que pueden acogerse a esta alternativa sostenible. Ya entrando en la articulación con la responsabilidad extendida del productor, tenemos 4 metas que se deben cumplir respecto a 2 materiales en específico, que son el PET y el polietileno de alta densidad. Entonces, en el primero vemos que el año 2025, las botellas de PET de agua potable tratada deberán fabricarse con mínimo el 50% de la materia prima reciclada post-consumo nacional o postindustrial, derivada de los procesos propios de la fabricación. Este porcentaje se incrementará al 90% al año 2030. En cualquier caso, el cumplimiento de los porcentajes acá señalados deberá incorporar en su mayoría materia prima reciclada post-consumo y de origen nacional. La otra meta es que al año 2025 las botellas de PET que contengan otro tipo de bebidas, o sea, la primera era para agua potable, ahora para cualquier otro tipo de bebidas, deberán fabricarse con mínimo el 20% de la materia prima reciclada post-consumo de origen nacional o postindustrial. Y se incrementará al 35% al 2030, al 40% al 2035 y al 60% al 2040. Bueno, estas medidas son definidas en los artículos que tenemos acá en la ley, y debemos también tener en cuenta aquellas características técnicas y de inocuidad que contemple en nuestro caso el INVIMA, que es la entidad reguladora de todo el tema de aprobación para contacto con alimentos, de salud y demás. Entonces, de acuerdo a lo que el INVIMA regule, se podrá incorporar material reciclado. En este momento está, digamos que bien definido el tema de aprobaciones para contacto con alimentos de PET, porque la tecnología está muy bien desarrollada, pero para otros materiales está en desarrollo. Entonces debemos tener muy en cuenta para qué aplicación vamos a hacer esta meta, cumplir estas metas. Tenemos también que para el año 2030, el porcentaje de aprovechamiento de las botellas, los envases y recipientes para contener líquidos elaborados con polietileno de alta densidad deberá ser de al menos el 30%. Luego de este término, el gobierno nacional, en concentración con el sector productivo, revisará y ajustará dicho porcentaje, garantizando un aumento progresivo en el mismo. Entonces está establecido la meta específica para 2030 y en su momento se revisará para ir haciendo un aumento gradual. Y finalmente, para el año 2030,
También todas las botellas, envases y recipientes para contener líquidos deberán ser recolectados al 50%. Bueno, el cumplimiento de esta meta será responsabilidad del productor e importador, por lo cual deberá involucrar a los diferentes actores de la cadena, priorizando a los recicladores de oficio y asociaciones recicladoras. Entonces, es muy importante también este aspecto. Debemos cumplir no solo los fabricantes acá a nivel nacional, sino si yo traigo material importado, la responsabilidad recae en mí como importador, no en el fabricante de otro país, sino en mí como importador de este material. Y bueno, también hay un ítem que nos habla acerca de los plásticos utilizados en el sector de la construcción. Entonces, por ejemplo, para la protección de vidrios, puertas, baldosas y accesorios de baño, en el marco de la responsabilidad extendida al productor también hay una meta, y es que para el año 2025 deberá fabricarse con mínimo el 80% de materia prima reciclada post-consumo o postindustrial, nuevamente de origen nacional. Y este porcentaje se incrementará al 90% para el año 2030. Y bueno, al año 2030 el porcentaje de aprovechamiento deberá ser de al menos el 90% y logrando una recolección del 98%. Es como en resumen lo que nos habla esta articulación con la responsabilidad extendida del productor. También hay oportunidades que vemos en la ley. Por ejemplo, hay un incentivo a la madera plástica y otros productos derivados de materiales de fuente de reciclaje nacional. Aquí se incluye el polialuminio también. Entonces, aquí básicamente lo que nos dice este apartado es que las entidades estatales o privadas que manejen recursos públicos y operen en Colombia y que para el cumplimiento de sus objetivos adquieran bienes o desarrollen obras que sean susceptibles de incorporar elementos o insumos elaborados con madera plástica y elementos relacionados, bueno, derivados de estos materiales de fuentes de reciclaje, deberán establecer un puntaje mínimo de 5% de los puntos asignables a la calificación de propuestas, lo cual serán asignados proporcionalmente a aquellos proponentes que se obliguen a adquirir en una proporción mayor productos o insumos necesarios para el desarrollo de los contratos. Entonces son incentivos que el gobierno está proponiendo, que está ofreciendo para promover el uso de estos materiales que son de origen o que promueven el reciclaje mejor. Bueno, aquí un resumen de qué es lo que estamos viendo en nuestros clientes. Con base en toda esta normativa, se están tomando acciones. Nuestros clientes, nosotros mismos, pues ya nos hemos puesto en la tarea de ver esas alternativas para implementar de forma efectiva y de forma ojalá rápida y asegurar, digamos, el cumplimiento de todas estas metas. Entonces, ¿qué hemos visto? Primero, nuestros clientes están homologando a otros materiales de origen biológico y que son biodegradables. También están incorporando en sus formulaciones material post-consumo, que es lo que llamamos PCR, y así ir migrando a otro tipo de materiales. También hemos visto que están migrando a materiales tradicionales no cuestionados actualmente como el papel. Otras alternativas que hemos visto que están aplicando, sobre todo las grandes marcas, es que están trabajando en certificarse como plástico neutro y así poder seguir implementando, digamos que sus envases de plástico. A nivel nacional, ya hay una norma técnica colombiana que nos establece como los criterios para hacer esas certificaciones de plástico neutro. Sin embargo, al ser una norma técnica, es de carácter voluntario. No sabemos si a futuro, cuando el gobierno nacional reglamente este punto específico, vaya a haber algún tipo de vinculación. Por ahora es de carácter voluntario. Y también estamos viendo que se están generando alianzas para asegurar la recuperación del plástico dentro de la cadena. Hemos visto también que todas estas alianzas y ese trabajo en equipo entre diferentes organizaciones a diferentes niveles está logrando resultados mucho más efectivos
que sí se hace de forma individual. Entonces, compartir recursos, compartir ideas, compartir experiencias es mucho más nutrido que hacerlo por cuenta propia. Entonces, hemos visto muchas alianzas y nosotros mismos también estamos trabajando en muchas de ellas. ¿Qué estamos haciendo en Essentia? Este es un resumen de lo que hemos venido trabajando en la compañía a corto plazo, lo que tenemos planeado para mediano y largo plazo. A corto plazo estamos haciendo un plan de acompañamiento a nuestros clientes en el tema de diseño sostenible de empaques. También hemos hecho campañas de socialización de la ley, tanto con clientes como a nivel interno también dentro de la compañía. Se han homologado materiales post-consumo. En este momento lo hemos hecho a través de maquilas de terceros aliados que nos apoyan con la fabricación de la transformación de material reciclado y estamos acompañando a nuestros clientes en esas pruebas y en esa incorporación. Tenemos un proyecto que es la puesta en marcha de una planta de reciclaje de poliolefinas que se llama Recircular. Este proyecto ya está andando. La meta es para el próximo año ya tener la planta en marcha y pues en este momento a corto plazo es ir cumpliendo con esa hoja de ruta que nos hemos propuesto para lograr la puesta en marcha el próximo año. Tenemos avances en reciclaje químico, tenemos alianzas con nuestra casa matriz que es Ecopetrol y el Instituto Colombiano del Petróleo que hace parte de la compañía. Tenemos también homologaciones con biopolímeros. Hemos hecho ensayos y pruebas con clientes que hacen empaques flexibles y también empaques rígidos. Estamos como buscando mejores alternativas y buscando también más posibilidades en cuanto a biopolímeros. Comercializamos biopolímeros, estamos entrando también en esa línea de negocio. También tenemos pues todo un equipo de investigación y desarrollo trabajando en el tema de biopolímeros, buscando alianzas, buscando nuevas alternativas y novedades para implementar. Y participamos en la Mesa Nacional de Plástico con el Ministerio del Medio Ambiente. A mediano plazo, entonces tenemos lo que les comentaba de poner en marcha la planta de recircular para el reciclaje de poliolefinas y seguir la hoja de ruta para lograr la certificación de este material para contacto con alimentos. Entonces nuestra meta es más o menos en unos 2 años poder tener esta certificación, ya que debemos pasar por muchas etapas para finalmente lograrlo. Para hacer un resumen rápido de esta parte, tenemos 2 posibilidades. Una es buscar apoyo con con la FDA en Estados Unidos o con la EFSA en Europa. Ellos tienen unas guías, unos lineamientos ya definidos que son también de carácter voluntario. Entonces los que se quieren acoger a estas aprobaciones se pueden acoger mediante las guías que ellos proponen. Se tienen que hacer algunas pruebas. Hay unas pruebas que se llaman de desafío, en el cual se somete el proceso digamos, a una prueba ácida para demostrar que es capaz de limpiar el material y dejarlo totalmente inocuo para poderlo utilizar nuevamente. Aquí hay una ruta crítica y es el origen del material. Si bien el proceso puede ser muy robusto para descontaminar, debemos garantizar que la materia prima que le introducimos sea de contacto con alimentos, que haya tenido en su primer ciclo de vida aditivos aprobados para estas aplicaciones. Entonces, tenemos todo eso contemplado en la hoja de ruta y mirando pues cuáles son las alternativas más viables. También tenemos algunas alianzas con clientes para hacer todo el desarrollo de pruebas y demás. Entonces, esperamos más o menos en 2 años poder tener estas buenas noticias. También estamos haciendo homologaciones de biopolímeros y tenemos también todo un proyecto para el desarrollo de una planta de reciclaje químico. A largo plazo esperamos, ojalá se dé una planta de biopolímeros en Colombia y tener una expansión de la planta de reciclaje químico que estamos como en las fases tempranas de todo este proyecto.
Listo, ¿qué más viene a nivel nacional en cuanto a regulaciones? Acá hay simplemente unos ejemplos de los proyectos que están en curso. Entonces, aparte de la ley que ya está implementada y que ya entró en rigor, y hay aspectos técnicos que está desarrollando el gobierno, que tienen plazos de 18, 12, 6 meses, que estamos trabajando fuertemente en eso. También en paralelo hay proyectos de ley que se están revisando en el Congreso. Entonces, unos de los proyectos están aquí plasmados. Uno es el cual reconoce y dignifica la labor del reciclador de oficio. Otro proyecto de ley es el que reglamenta el etiquetado, la publicidad y cualquier otra forma de marketing alusiva a las cualidades, características o atributos amigables con el medio ambiente de los productos. Esto está en sintonía con esa información ambiental deshonesta que se busca que no se dé, o lo que se llama comúnmente como greenwashing, que se pueda utilizar como publicidad de que estamos haciendo un impacto positivo cuando en realidad no lo es tanto. Entonces, eso se quiere reglamentar. También tenemos otro proyecto de ley, el cual crea la política pública en Colombia para consumo responsable, para prevenir la pérdida y el desperdicio de bienes duraderos. Tenemos otro también relacionado con todo este tema ambiental que establece una disminución de la tasa de renta para los comercializadores de reciclaje, buscar también como incentivos. También tenemos otro proyecto por medio del cual se crea y se regula el régimen de mercado de valorización de residuos sólidos. Se fomenta la valorización de residuos en el mercado de la promoción de todos estos temas ambientales. Tenemos también otro proyecto que establece los lineamientos para la gestión integral de residuos sólidos especiales en el marco de la responsabilidad extendida al productor. Y ahorita también ya en estos días, si no es que hoy o próximamente, se está debatiendo la reforma tributaria, en el cual hay un artículo que busca imponer un impuesto nacional sobre productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes. Entonces, todo eso es lo que se está moviendo, entre otros. Trajimos simplemente un pantallazo pequeñito de lo que se está trabajando y pues se vendrán muchísimos más. Entonces, como ustedes bien saben, todo el tema de regulaciones es muy dinámico. Nosotros estamos constantemente actualizándonos, estamos participando activamente de las mesas nacionales y, bueno, buscamos también mostrarles a ustedes todos estos avances para que estemos al día y podamos apoyarnos de manera conjunta para lograr todos estos objetivos y metas. Entonces, esto era lo que teníamos para presentarles el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, comentario, sugerencias, bienvenidas. Excelente, Diana. Muchas gracias por tu exposición. Efectivamente, hay algunas interrogantes que se han ido formulando a lo largo de tu presentación. Te las voy transmitiendo. Ley como la que has expuesto está presente en otros países. Nosotros en el Perú tenemos una ley del plástico de un solo uso y hay algunas diferenciaciones que se notan a simple vista, ¿no? Y la primera pregunta va hacia ello, ¿no? Los tiempos de las restricciones o prohibiciones en algunos casos son de 8 años, lo cual es bastante extenso en comparación con regulaciones en la región. ¿A qué se debió la fijación de estos plazos? Bueno, estos plazos se dieron, digamos que teniendo en cuenta digamos que los recursos que requieren las empresas y las personas para adaptarse a estos nuevos criterios. Entonces, los que se prohíben en 2 años son aquellos que de alguna forma se pueden sustituir más fácil o se pueden reemplazar de una manera más rápida. Los que se dieron en 8 años es para darles a gabela a las compañías de buscar esas alternativas que podrían tomar un poco más de tiempo, más de análisis y lograr como la sustitución más adecuada en ese caso. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿qué beneficio tienen las empresas que se acojan a las acciones de alternativas sostenibles? Empresas que se entienden son aquellas que fabrican o comercializan plásticos de un solo uso.
Así es, digamos que las personas o las compañías que se acojan a estas alternativas sostenibles, el beneficio más visible es que podrían seguir utilizando o podrían seguir fabricando estos artículos como una excepción. Entonces, si yo fabrico o me voy a inventar un vaso, vasos plásticos, pero Ujú. cumplo con estas alternativas sostenibles de recuperar el material, de aprovecharlo, pues tengo la excepción y puedo seguir produciendo este tipo de materiales. Es No como entraría la dentro forma de más las visible. prohibiciones. No ¿Sí, dime? entraría dentro de prohibiciones. No entraría dentro del tiempo de prohibición. Si Exacto, estoy estarían las asumiendo. excepciones. Ujú, Ujú. exacto, pero con ese beneficio, digamos, también ambiental, ¿no? No, digamos que puedo seguir produciendo, pero estoy trayendo ese material, no estoy permitiendo que el material se deseche en el medio ambiente, sino que lo estoy aprovechando. Entonces, digamos que es un beneficio hacia el medio ambiente y entraría en la excepción. Perfecto. Em, Cuando estabas hablando de los porcentajes de reciclado en botellas de PET, se indicaba que estaba prohibida la importación de residuos para cumplir con estos porcentajes de reciclado. ¿Qué acciones se están tomando para generar el incremento de recuperación de material disponible? Esa es una muy buena pregunta y no hay una respuesta concreta porque digamos que son acciones que las compañías están en este momento trabajando. Entonces aquí está la innovación a flor de piel, Mm. diseñando estrategias para hacer esa recuperación. Sobre todo hay muchas marcas finales que están liderando este tipo de acciones y de soluciones y de hecho tienen metas propias. Se han puesto metas incluso más retadoras que la misma ley. Entonces hay marcas finales que están trabajando fuertemente en eso para recuperar lo que ellos ponen en el mercado, llegar hasta esas regiones, hasta esos puntos y traer el material. Entonces se están desarrollando las estrategias. Vamos que no hay algo colectivo no, sino algo específico generalizado, sino que Ujú. cada gremio, cada entidad está trabajando en pro de esto. Agrego de mi parte, ¿no? Entiendo que en Colombia existe una también responsabilidad extendida del productor o del fabricante y hay unos porcentajes que fabricantes, el que elabora el envase, debe recuperar de sus propios productos, ¿no? Y este es un Así es, porcentaje que se va incrementando. Tengo la referencia, por ejemplo, de la gente de Reckitt que nos comentaba precisamente estos en webinars pasados, ¿no? Que por normativa están obligados a recuperar sus propios envases, un porcentaje, y ellos han, digamos, han formado alianzas con empresas o cooperativas que recogen estos residuos en las calles para que puedan adecuarlo a esta solicitud de responsabilidad. así Experiencias es. como esas son las que estás describiendo, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Así es, esas son como las alternativas que se están desarrollando y lo que les mencionaba, muchas marcas finales quieren ir más allá de lo que nos exige la responsabilidad extendida al productor y tienen metas propias mucho más retadoras. Entonces, para lograr esto, definitivamente hacerlo solo es bastante complicado y ahí es donde vemos esa generación de alianzas Ujú. y también mira que las regulaciones que están en desarrollo están dándole un papel protagónico a los recicladores de oficio. Entonces están buscando proyectos de ley que los vean como tal, como los actores principales que sean beneficiarios también y que reciban incentivos de alguna forma. Son, yo creo que el eslabón más fuerte de toda la cadena. Así es. Luego hablaste del plástico neutro y una certificación de plástico neutro. Hay un par de interrogantes que van hacia quién certifica o qué ente certifica esto del plástico neutro. Sí, en este momento hace poco, no recuerdo hace cuánto, pero este año se publicó la norma técnica colombiana para plástico neutro. Digamos que la norma indica que debe ser un tercero el que debe hacer esta certificación, pero digamos que en este momento podemos acudir al ICONTEC para que nos preste ese apoyo, que es la entidad normalizadora en Colombia.
Sin embargo, todos estos temas de certificación de qué, cómo, los debe regular el gobierno nacional y estamos en ese proceso. Entonces, digamos que está el qué debemos hacer y el cómo se está desarrollando. Entonces, próximamente esperamos poderles contar cómo finalmente quedó definido todo, como el paso a paso y el detalle, pero está en desarrollo por parte del gobierno nacional. Perfecto. Complemento una pregunta relacionada con plástico neutro. Mencionan, las bolsas para puntos de venta fabricadas en plástico neutro no estarían prohibidas. Digamos que la excepción específica que nos dice la ley en este momento es si tú haces la bolsa con 100% de material reciclado post-consumo, estaría exceptuada. Eso es lo que nos dice la norma. Entonces, explícitamente no nos dice si tu compañía está declarada plástico neutro, queda aceptada. No, no lo contempla. En este momento lo que nos dice es si la bolsa está hecha 100% con material reciclado, quedaría aceptada. Perfecto. La siguiente pregunta dice, ¿esta ley aplica a las empresas que empacan sus productos en materiales plásticos o solamente a las empresas que producen estos empaques? En este momento, digamos que estaría en el alcance de quienes producen el material. Porque digamos que si yo soy un usuario que debo entregar, no sé, algún material, empacarlo, pues ya debo buscar proveedores que tengan, digamos, este tema al menos en el radar y que lo esté trabajando para ello. Pero no sería mi responsabilidad como tal. La responsabilidad es del que pone el material en el mercado, el material plástico de un solo uso. Entonces, las personas que fabrican los envases para domicilios, por ejemplo, esas son las personas que el alcance de esta ley abarcaría y no el del restaurante que empaca los productos ahí. Lo que va a haber el del restaurante es que va a haber con el tiempo un cambio gradual que ya no le van a ofrecer seguramente los mismos materiales que venía acostumbrado a comprar. ¿Por qué? Porque el fabricante ya va a estar en esa sintonía de sustitución gradual, pero la responsabilidad no recaería en él como consumidor, sino en el fabricante, en el que fabricó el vasito, la coquita, la cuchara y demás. Perfecto. ¿Existe alguna norma técnica para el porcentaje de plástico? Entiendo, aquí faltó creo que la palabra reciclado, que deba contener el envase y qué entidades lo certifican. ¿Existen ya esas ¿Me normas podrías técnicas repetir, en por favor? Colombia? Se me cortó por un momento. ¿Cómo no? Dice, ¿existe alguna norma técnica que verifique el porcentaje de plástico reciclado que tiene el envase y qué entidades lo certifican? Mm, sí, hay normas técnicas colombianas. En este momento no recuerdo los números, pero se los puedo compartir posteriormente, que, que nos habla de la trazabilidad, por ejemplo, del material reciclado, pero digamos que oficialmente haya una entidad que lo esté certificando, no la tengo presente. Hay algunos sellos que se están desarrollando, por ejemplo, el Instituto del Plástico y el Caucho acá en Colombia desarrolló un sello, se llama el sello Loop, donde ellos como una entidad, un tercero, Independiente. Ujú. va, audita y puede dar algún tipo de certificación respecto a estos materiales. Pero sería como el ejemplo que tengo presente en este momento, que pues se podría hacer algo con ellos. Perfecto. Bueno, Diana, nos estamos despidiendo, estamos agradecidos de que nos hayas acompañado el día de hoy en este webinar, en esta ponencia. Ha sido bastante interesante y quizás nos refleje un poco cómo diversos países de Latinoamérica estamos realizando esfuerzos en este sentido, ¿no? Algunos con unos pasos más avanzados que otros, otros aprendiendo de las experiencias de aquellos que quisimos ser más papistas que el Papa, como los plazos que se implementaron aquí en el Perú, que fueron bastante exigentes. Eh, pero creo que esto armoniza un poco toda la industria a nivel latinoamericano y aquellos mercados a los cuales se atienden desde nuestra región, ¿no? Estamos Así es. agradecidos también de los participantes que nos han acompañado
Al final de esta semana vamos a compartir con ustedes el link de la grabación de esta ponencia. Si tuvieron o no tuvieron la posibilidad de verlo completo o fue de forma parcial o no se pudieron conectar, lo van a poder observar allí. Igualmente, Diana nos va a compartir su presentación para enviárselas y que puedan tomar más detalle de todo el expuesto. Diana, ¿algunas palabras de despedida con los participantes? No, pues finalmente agradecerles por su tiempo, por su disposición, por sus preguntas, el interés que, digamos, se evidencia sobre el tema, nos hace como crecer a nosotros también, estar a la vanguardia de todo este tema normativo y como bien lo dices, tener una armonización a nivel Latinoamérica es muy importante para trabajar todos bajo un mismo objetivo. Si bien algunos restringen más que otros, a la final buscamos lo mismo y es proteger el medio ambiente y hacer uso eficiente de nuestros recursos. Entonces, desde diferentes perspectivas se tendrán más detalles o menos detalles, pero el objetivo va a ser siempre el mismo. Entonces, invitarlos a que estemos, digamos, también dispuestos a aportar nuestro granito de arena con todo este tema, a hacer buena selección de los materiales, a recuperarlos, a reutilizarlos, a, a contribuir de la mejor manera, que esto nos ayuda a nivel individual, a nivel familiar, a nivel empresarial, industrial, etcétera. Entonces, cada actividad que nosotros hagamos seguro va a aportar. Entonces, invitarlos a que mantengamos ese espíritu y nada, cuidamos al medio ambiente también. Así es, Diana, muy buena reflexión de cierre y al cual todos debemos estar involucrados. Bueno, no queda sino invitarlos a nuestra próxima sesión, el próximo webinar que estaremos realizando el día de mañana con el equipo de Oven Group. Sonia Gutiérrez de la Dirección Técnica nos estará acompañando con la implicancia de la regulación europea y latinoamericana en materiales para empaques flexibles. Sin más, nos despedimos. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias al equipo de Sentia. Muchas gracias a los participantes. Nos vemos nuevamente el día de mañana. Cuídense mucho. Chao, chao. Feliz día para todos.